Vamos con la solución del problema número 27 de la práctica, que nos pide encontrar las corrientes de malla, ¿sí? En este circuito. Lo que yo me estoy dando son las corrientes de malla I1, I2 e I3, con el sentido de las manecillas del reloj para mayor facilidad. Para resolver este problema se necesitan los siguientes conceptos fundamentales. El primero, fuentes de voltaje en serie se suman o restan algebraicamente según la polaridad que tengan. Y el segundo concepto fundamental. Según la polaridad y el sentido de las corrientes se tienen dos casos, ¿ya? En el caso de que la corriente circule desde el terminal positivo al negativo en una fuente de voltaje, adopta el signo negativo. En el caso de que la corriente vaya del terminal negativo al terminal positivo en una fuente de voltaje, adopta el signo positivo. Vamos a plantear la matriz de impedancias y buscamos el siguiente sistema matricial. Matriz de impedancias por vector de corrientes es igual al vector de voltajes. Vamos al primer elemento, el elemento 1, 1 correspondiente a la malla 1, que sería la impedancia propia de la malla 1. Haciendo la sumatoria de esta malla, que es la malla 1, sería 3 más 1 más 6 ohmios es igual a 10 ohmios. Vamos con el elemento 1, 2, que sería la copedancia entre malla 1 y malla 2. Malla 1 y malla 2. Tenemos el elemento que comparten de 1 ohmio. En este caso, como ambas corrientes tienen sentidos opuestos en esta rama, se coloca menos 1. Al ser una matriz simétrica se repite el elemento 1, 2 con el 2, 1. Vamos con la copedancia 1, 3, que sería esta rama, la de 6 ohmios. Al igual que en el anterior caso va a ser negativo porque en esa rama circulan la corriente I1 en el sentido de derecha a izquierda y la corriente I3 de izquierda a derecha, por lo tanto son contrarios. Negativo 6. Vamos con el elemento 2, 2, que sería la impedancia propia de la malla 2. Simplemente la sumatoria de las resistencias, 4 más 3, 7 más 1, 8. Vamos con el elemento 2, 3, la copedancia entre malla 2 y malla 3. Sería la resistencia de 3 ohmios, ¿sí? Adoptaría un signo de menos por las razones anteriormente explicadas. Y por último, el elemento 3, 3 correspondiente a la impedancia propia de la malla 3. Esta es la malla 3, sería 6 más 3, 9. Vamos al vector voltajes. En la malla 1 tenemos la presencia de dos fuentes, la fuente de 2 voltios y la fuente de 4 voltios. Aplicamos estos dos conceptos fundamentales. Tenemos dos fuentes de voltaje prácticamente en serie al analizar por corrientes de malla, ¿sí? Y aplicamos este siguiente concepto fundamental. Esta corriente I1 para la fuente de 2 voltios va del terminal positivo al terminal negativo, que sería este caso, ¿verdad? Perdón, que sería este caso, del terminal positivo al terminal negativo. Por lo tanto va a ser menos 2 voltios. Vamos a analizar la fuente de 4 voltios. Lo mismo, va del terminal positivo al terminal negativo. Sería este caso, menos 4 voltios. Vamos a analizar las fuentes en la malla 2. Esta es la malla 2. Tenemos dos fuentes de análisis, la de 6 voltios y la de 4 voltios. Por la fuente de 6 voltios la corriente pasa del terminal negativo al positivo, es este caso, negativo a positivo, positivo. Y también la fuente de 4 voltios, la corriente I2 pasa del terminal negativo al positivo, positivo 4. ¿Sí? Y por último, la sumatoria de fuentes en la malla 3. La corriente 3 circula en la fuente de voltaje del terminal negativo al terminal positivo, que sería este caso, por lo tanto es positivo. Al resolver este sistema de ecuaciones, tenemos la siguiente solución. La corriente de malla I1 tiene un valor de 0.495 amperios. La corriente I2 tiene un valor de 1,806
79 amperios. La corriente I sub 3 tiene un valor de 1,512 amperios. ¿Sí? Ya habríamos resuelto el problema con la obtención de estas tres corrientes de malla. Cabe recalcar que el signo positivo en cada corriente de malla indica que los sentidos que nos hemos dado son los sentidos idóneos, son los sentidos correctos, ¿sí? Con esto hemos concluido la solución del problema número 27 de la práctica.